From San Jose, Costa Rica, in Central America, we are broadcasting for Radio Sai Global Harmony. We offer this program at Bhagavan's Lotus Feet and from Prashanti Nilayam to the rest of the world. Now, there follows a special Spanish hour. Sai Ram. Hay una sola religión, la religión del amor. Hay una sola casta, la casta de la humanidad. Hay un solo lenguaje, el lenguaje del corazón. Hay un solo Dios, y es omnipresente. Presentamos Satya Sai Baba, Amor en Acción. Desde San José, Costa Rica, en el centro del continente americano. Conozca cada sábado una parte de la figura del maestro espiritual más importante de la India y de cómo más de 150 millones de personas en el mundo, en 120 países, han transformado sus vidas en base a sus enseñanzas. Los dejamos ahora en compañía del licenciado José Alberto Cabezas, de sus invitados y de sus reflexiones. Hablar oportunamente. Es acierto. Hablar frente al enemigo. Es civismo. Hablar ante una injusticia. Es valentía. Hablar para rectificar. Es un deber. Hablar para defender. Es compasión. Hablar ante un dolor. Es consolar. Hablar para ayudar a otros. Es caridad. Hablar con sinceridad. Es rectitud. Hablar de sí mismo. Es vanidad. Hablar restituyendo la fama. Es honradez. Hablar aclarando chismes. Es estupidez. Hablar disipando falsedades. Es de conciencia. Hablar de defectos. Es lastimar. Hablar debiendo callar. Es necedad. Hablar por hablar. Es tontería. Hablar de Dios. Significa mucho amor. Callar cuando acusan. Es heroísmo. Callar cuando insultan. Es amor. Callar las propias penas. Es sacrificio. Callar de sí mismo. Es humildad. Callar miserias humanas. Es caridad. Callar a tiempo. Es prudencia. Callar en el dolor. Es penitencia. Callar palabras inútiles. Es virtud. Callar cuando hieren. Es santidad. Callar para defender. Es nobleza. Callar defectos ajenos. Es benevolencia. Callar debiendo hablar. Es cobardía. Que tus palabras sean más importantes que el silencio que rompen. Anónimo. हम सान होसे कोस्टा रिका जो सेंट्रल अमेरिका से समाचार दे रहे हैं कि रेडियो जो साईं बाबा का है हमेशा शांति चाहता है। हम इस प्रोग्राम को श्री भगवान जी के चरणों में प्रणाम करते हैं जो प्रशांति नीलम से सारी दुनिया के लिए है। और अब इसके बाद एक बहुत ही बड़ा स्पेनिश का घंटा शुरू होने वाला है। साईं राम। Puspa, muy buenos días. Estamos en el programa 89, pero hemos repetido la iniciación del programa en hindi que hiciste la semana pasada, que es uno de los dos idiomas oficiales de la India, el hindi. ¿Cómo estás? Bien. Y gracias por esta hermosura que nos regalaste de traducción. Con mucho gusto. María José Cabezas, ¿cómo estás? Muy bien, por dicha. Qué suerte, qué dicha que estás aquí, hija. Gracias. Puspa, ¿cómo era tu vida religiosa de niña en la India?
en el lugar donde vos estabas? Antes de mi colegio yo iba a visitar los templos todos los días con mi familia. Muy temprano. Sí. 5 de la mañana, 6 de la mañana. 6 y media. Qué hermoso. ¿Y cómo se llamaba el templo que ibas? ¿Te acordás? No mucho, pero los nombres están después de los días. Ya. Sí, yo recuerdo uno que se llama Radha Raman. ¿En el templo qué hacían? Los templos que hacían. Ustedes, tu familia, iba al templo y adentro, ¿qué hacía? ¿Cuál era el rito, la forma de adoración a Dios? Nosotros íbamos los arti, que es una otra forma para... el arati es una manera de adoración también a Dios. Sí, claro. Y canción, nosotros familias cantar las canciones para los dios y después... Perdona, para explicar un poquitito el arati, para no entrar mucho en detalles, es un alcanfor, ¿no? Que se hace con su mano derecha en un ritual muy respetuoso. Sí. En que frente a la imagen de una divinidad. Sí. Ok, continúa. Y después nosotros comí las comidas que están en los templos. Sí, los templos. Sí, es pequeñita, solamente algo pequeño. Sí, okay. Pequeño. Se llama prashad. Prashad, claro. Nosotros también lo usamos mucho en las organizaciones SAI, inclusive en América Latina. En todo el mundo, en los centros SAI tenemos siempre un prashad para después de los rituales o en actividades especiales. Cantaban cantos devocionales. Sí, mucho. ¿A quién le cantaban vayan? ¿A qué divinidad? Hay muchas canciones para todos los dioses, Ganesh, Shiva, Ram, Krishna, y también para Guru. ¿Te acordás de algunas vayan, de algunos cantos? ¿Nos podrías decir uno de los que te gustaban en la India ya? Sí, hay una que se llama Gurudev Kripa Karke. Gurudev Kripa Karke Mujhko Apna Lena, Main Sharan Pada Teri Mujhko No importa, ya han pasado 8 años desde que saliste de India. Sí. ¿Conociste gurús allá? ¿Gurúes? Sí, claro. Gurú es una persona que ayuda a guiar una vida espiritual. Claro. Y hay siempre en los templos, y hay muchos en India, ¿no? Sí, claro. Es un maestro espiritual. Sí. ¿Conociste alguno? ¿Tenés el nombre de alguno? Sí, de mi familia. ¿Por ejemplo? La gurú de mi papá se llama Swami Tirupati Maharaj. Pero ella está en California. Él vive en California, sí. Ya, correcto. ¿Y en India? ¿No te recordás de alguno? ¿De tu abuelito, de tu abuelo, algo así? No me recuerdo. Ya. Bien, después en el templo, ¿qué más? ¿Iban todos, tu padre, tu madre, tus hermanos? Siempre. Y es usual en las familias que vayan al templo primero, antes de empezar el día. Sí. Bueno, es diferente, me imagino, lo has visto diferente en América, en que prácticamente vamos una vez por semana al templo. Sí, claro. Eso es muy diferente. ¿Cómo has ido acá? ¿Cómo has podido traer tu religión? ¿Cómo la puedes practicar en América? Nosotros tenemos un templo en mi casa. Y... Cuéntanos de tu vida familiar. ¿Quiénes viven en tu casa? Ahora. Tus hermanos, creo. Sí, mis hermanos. 2. Chanchal y Pratiksha. Bien. ¿Y cómo hacen allá la vida familiar? La religión, ¿cómo la viven? En Oregon, que es tu ciudad actual. Sí, nosotros no practico todos los días porque necesito levantar muy temprano y es muy difícil porque no hay otras personas de familia que están juntos. Es un poquito difícil, pero sí, yo hago los arti a veces. El arti, sí. Y cantas bhajans. Sí. ¿Uno Ganesha? Que es nuestro amigo Ganesha, ¿no? Sí, hay una que se hizo esto. Subramaya. Jai Ganesh, Jai Ganesh, Jai Ganesh Deva, Mata Tyari Parvati, Pita Mahadeva. Sí. Lindo. Hay que decir que siempre, dentro de las divinidades, y hay que repetirlo, todas las divinidades hindúes es un solo Dios, en diferentes caras, en diferentes manifestaciones. La verdad que nosotros en nuestra religión cristiana, especialmente en la católica, también tenemos que decir que hay otras divinidades, claro, pero que forman un solo Dios.
igual que en la India. Lo único es que estamos nosotros acostumbrados a entenderlo así. Cuando nosotros vemos lo que nosotros le llamamos el panteón religioso hindú, donde son tantos miles, bueno, tantos miles no, pero son en realidad muchas deidades, uno dice, ¿cómo tienen dioses? Pero no, está en la manifestación de Dios, de la riqueza, ellos le tienen un nombre. Nosotros le tenemos uno, digamos, solamente Dios nos da prosperidad. Ellos no le dan un nombre diferente. Entonces nosotros vemos a Lakshmi, por ejemplo, ¿no? Y decimos, es una diosa, pero no es una diosa aparte de toda la divinidad integral. Y eso, bueno, Pushpa no me he podido entender muy bien, pero no me he entendido el español, pero bueno, Pushpa, tus días en Costa Rica, ¿cómo los has estado pasando? Muy bien. Bueno, nos alegramos, ya sabe ella que tiene su casa y en adelante va a ser una miembro más de la familia, seguramente hasta les podemos dar una sorpresa, pero estamos muy felices con Pushpa. Es una hindú de arriba abajo, y cuando digo una hindú de arriba abajo es porque su comportamiento es un comportamiento muy especial, muy diferente. La gente de la India es muy diferente. La hemos tenido casi un mes en nuestra casa y su forma de ser, su tranquilidad, su paz, sus costumbres son exquisitas, son muy lindas. Yo estoy muy feliz. Y también María José, que ha sido su hermana aquí, yo creo que también está muy feliz, ¿verdad? Sí, claro, cómo no, es una buena compañía y es muy interesante, se aprende bastante de la cultura y muchas cosas que uno pensaba que eran así en la India, uno se da cuenta que no, que estaba equivocado. Claro. Por cierto, hace un año estábamos allá, todos, la familia Cabezas, en la India, al norte y al sur de India, entonces seguimos celebrando eso y esperamos volver, ¿no? Bueno, y no vamos a tener hoy quién es Sai Baba, porque en la entrevista que le hacemos a Mauro Previato, un italiano que reside en República Dominicana, nos explica tan bien realmente quién es Sai Baba que vamos a suprimir por asunto de tiempo. Y bueno, vamos a pasar al otro segmento, su mensaje. Estén siempre saturados de amor. No utilicen palabras venenosas en contra de nadie, porque las palabras hieren más fatalmente que las flechas. Hablen suave y dulcemente. Tengan compasión del sufrimiento y la ignorancia. Hagan el esfuerzo máximo para ampliar el ungüento de palabras tranquilizadoras y dar socorro oportuno. Ahora presentamos Sai Baba, su mensaje. Hoy, Swami nos habla sobre la verdad. Algunas personas piensan que algunas veces, en momentos de dificultad, pueden decir falsedades, pero en situaciones difíciles pueden desarrollar suficiente presencia de ánimo para mantenerse callados, en vez de decir ya sea la verdad o una falsedad. Si dicen la verdad, díganla tierna y dulcemente. No digan la verdad en forma desagradable o digan una falsedad en forma agradable. Cada vez que surja un momento difícil de prueba, deben aprender cómo evitar situaciones comprometedoras sin nunca decir una falsedad. En ciertas circunstancias, ustedes tendrán que conducirse en una forma sumamente cuidadosa. Deben saber cómo usar palabras sin herir a las personas. Se ha dicho que es afortunado aquel que sabe cómo hablar sin nunca herir a nadie. Ustedes no deben herir a otros ni ser heridos por los demás. Cuando un día en particular escuchan una enseñanza espiritual, ustedes se dedican a poner en práctica esa enseñanza con mucho fervor y convicción, pero solo lo hacen ese mismo día. Pero esta no es la forma correcta de seguir sus estudios espirituales. Deben usar su intelecto para comprender el contexto en el que se encuentran antes de usar las palabras en una situación dada. Cuando ustedes hacen una cosa particular o dicen algo, deben saber que la verdad es el medio real para alcanzar su meta final. La lengua no debe estar viciada por la falsedad.
El cuerpo no debe estar viciado por la violencia. La mente no debe estar manchada por malos pensamientos y malos sentimientos. Solo cuando santifican estos tres, la lengua, el cuerpo y la mente, y los ponen en armonía, podrán ustedes tener la visión sagrada del Señor. Los estudiantes deben ser sumamente cuidadosos en decir la verdad. Ciertamente deben decir la verdad, pero deben cuidar de no seguir hablando y haciendo daño a otros innecesariamente. Tengan control sobre su lengua. Cuando hay un malentendido con alguien, si le dicen todos sus defectos, con la justificación de todo lo que están diciendo es verdad, entonces es seguro que habrá complicaciones más tarde. Nunca deben odiar a otros. Cuando tienen amor en su corazón, sus palabras naturalmente serán muy dulces. Aun si se desarrolla la ira, será de una naturaleza pasajera. Hay 4 tipos de personas, cada uno con su tipo de ira. La ira de una persona que es de naturaleza serena será de muy corta duración. Inmediatamente retrocede. El Gita ha declarado que una persona como esa es un alma grande. El segundo tipo tendrá su ira por algunos minutos, pero pronto se desvanecerá. La tercera categoría de persona tendrá esta ira continuamente durante todo el día. El que está en la categoría inferior tendrá su ira durante toda su vida. Si he entregado todo a Dios, ¿por qué soy objeto de tantas pruebas y tribulaciones? Quien verdaderamente se haya entregado a Dios no hará esa pregunta. A pesar de que yo me he entregado, sigo sufriendo, demuestra que la entrega no es genuina, porque cuando se ha entregado todo, ¿dónde hay espacio para el yo? A continuación, un testimonio. Bueno, estamos en el programa Amor en Acción y estamos con una entrevista ahora a Mauro Previato. Mauro Previato es un italiano que llegó hace varios años, ya nos va a contar hace cuánto, llegó a República Dominicana. Estamos haciendo la entrevista desde San José, Costa Rica, a Santo Domingo, República Dominicana, con Mauro Previato. Mauro, muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Sí, muy buenas tardes, José, y a todos los radio oyentes. Pues, como tú bien preguntabas, pues tengo ya 17 años aquí en la República Dominicana. Bueno, en América Latina. ¿Y cómo han sido estos 17 años con los latinos? Sí, muy bien, muy bien. Uno aprende realmente muchísimas cosas cuando sale de su país y de su tierra. Y lo que más aprende después, estando al lado y cerca de un ser divino como Satya Sai Baba, pues que no hay tal tierra propia, que no sea todas las tierras te pertenece y que eres ciudadano del mundo. Y que todos somos hermanos adentro de ese pequeño y grande mundo, ¿no? Sin duda alguna. Mauro, ¿cómo conociste a Sai Baba? Bueno, mira, fíjate que yo salgo de mi tierra como hombre de negocio, que toda mi vida había trabajado en negocio, debido realmente a la desencarnación, ¿verdad?, de mi madre, es que yo concientizo que la vida no puede ser solamente trabajo, y negocio, y dinero, y materialidad. Entonces tomo conciencia que la muerte camina con uno. Así que decido pues hacerme una experiencia diferente y además de salir, ¿no?, del trabajo familiar, que era un trabajo familiar que teníamos, ¿no? Entonces salí del trabajo familiar, visitando con un amigo, pues llegamos a República Dominicana y yo con esa inquietud, ¿no?, de saber algo más sobre la espiritualidad, empiezo a hablar con personas y lo primero que realmente me ha tocado ver en un hotel aquí de una italiana que yo no conocía en ese entonces, que se llamaba, entre otras cosas, Flor de Loto, el hotel, ¿verdad? Y en esa italiana me dice, pero ¿tú conoces a Sai Baba? Le digo, no sé de qué es lo que tú me estás hablando, ¿no? O sea, no tenía ni el concepto de lo que era Sai Baba. Entonces me sacó una foto y lo primero que yo recordé y vi, ¿no?, fue toda esa inmensidad, esa corona de pelo, ¿no?, grande, bella, pero no me fijé mucho en la fisionomía, etcétera. Ese fue mi primer contacto con Sai Baba.
Luego, como el hotel era visitado por un amigo de ella, que era devoto Sai, junto con él pues empecé mi primera meditación a la orilla del mar, ¿no? Que me pareció unos minutos, dice que pasaron 2 horas y algo. Digo, pero serán unos minutos que estamos aquí. Dice, no, ya van 2 horas y algo. Bueno, fue una experiencia interesantísima, y cuando me transferí de la playa donde estabas los primeros 3 meses a la capital, en Santo Domingo, donde he residido en todos estos años, me encontré con él y me llevó al centro Sai. Ese fue mi primer momento de encuentro. Mauro, ¿eso fue hace más o menos cuánto tiempo? No, exactamente 17 años. O sea, cuando tu yo, llegada a República Dominicana. Sí, de eso, en el tiempo yo tuve total conciencia de que el venir para acá, a la República Dominicana, no fue una cosa programé yo de alguna manera, sino estaba muy bien dirigida, ¿no? Por el cielo, por la parte karmática, ¿no? De que uno de alguna manera lleva y conlleva consigo en cada encarnación. Y por lo tanto, pues, al llegar aquí inmediatamente me encuentro con Sai, con la foto de él. Al mes llega ese amigo, y a los 2 meses pues me encuentro ya dentro del centro Sai, pero todavía no como devoto o seguidor, solamente como curioso, una persona pues que se estaba acercando a un mundo que era totalmente desconocido por mí, por lo menos en esa encarnación. Quiero decir pues a todos los radio oyentes pues que yo soy una persona que cree en la reencarnación, por lo tanto por eso que algunas veces José, tú me disculpas si utilizo ciertos términos, pero es porque realmente mi propia formación en esos últimos 17 años me ha aportado por vivencias, no por creencias, a ciertas convicciones pues que estoy interesado que todo el mundo pues la puedan oír, compartir, y ojalá en un momento dado también ellos poder hacer vivencia. ¿Cómo era el centro Sai? Sí, era un centro pequeño, pero muy gremido, muy lleno de gente, con mucho entusiasmo. Era un centro que prácticamente casi empezaba, porque la organización festeja justamente al final de este mes, festejamos aquí los 21 años de la organización. Entonces imagínate, yo tengo 17 adentro de la misma, pero antes de realmente tener un lugar, un sitio fijo, ¿no? Un centro Sai, pasaron 2 o 3 años, o sea que realmente el centro tenía 1 o 2 años de actividad cuando yo llegué a acercarme a él. Y realmente había mucha pasión, había mucho entusiasmo, y era un lugar pequeño, entonces eso hacía también que tuviéramos que estar uno pegado al otro, ¿no? Todos sentados. Para mí fue una experiencia muy bonita, y además de los cantos, ¿no? De la India que se hacía, además de los cantos en español, a todas las divinidades y a todos los credos, pues fue una experiencia realmente muy gratificante para mí en esos entonces, porque realmente estaba buscando un lugar que no me encasillara, que no me quisiera de alguna manera decir que las cosas son de una manera dogmática, sino que me dejara libre de sentir, vivir y experimentar. Sí. Mauro, y del mensaje de Sai Baba, ¿qué fue lo que más te identificó? Bueno, realmente lo que más me identificó con su mensaje fueron realmente 2, de que él siempre pues está de alguna manera repitiendo en sus discursos, y también lo podemos leer en diferentes folletos que a veces nos llegan a la mano, ¿no? El primero de todo es: ama a todos, sirve a todos, ¿verdad? Eso es algo que él utiliza mucho. Pero lo que realmente a mí me impresionó es, ¿no?, cuando él dijo que hay una sola casta, la casta de la humanidad, que hay un solo lenguaje, el lenguaje del corazón, hay un solo Dios y es omnipresente. Pues de vivencia he tenido muchas, he tenido más de 50 vivencias, ya tengo todas escritas naturalmente, porque son mi tesoro más grande realmente hoy en día. Y he tenido 4 viajes a la India, en la cual en uno de ellos pues ha sido el primero, del 1998, el primero, diciembre de 1998, en el cual yo, pues después de haber leído ya, experimentado aquí, haber oído muchas cosas, quería saber si eso es de verdad, o sea, que no fuera solamente una fantasía o un dicho de otro, sino que fuera mi vivencia, porque cuando yo un día pues estuviese hablando de eso, como ahora estoy hablando contigo, realmente pudiera yo hablar con propiedad milagros inexplicables, ¿no?, que uno ha vivido,
pero hoy pude hablar allá con gente de Sudáfrica, con gente de España, con gente de Canadá, con gente de toda parte del mundo. Yo hablé y preguntaba, curioso, al fin, de saber cuál era la experiencia que ellos habían tenido con Sai Baba y cómo ellos habían conocido a Sai Baba y si habían tenido alguna experiencia grande con Sai Baba. Pues no sé, por mi sorpresa, todos, completamente todos los que estábamos ahí en esos momentos, habíamos tenido por lo menos una grande experiencia con Sai Baba. Yo lo conciencié porque como hablé con tanta gente y todos habían tenido una gran experiencia con Sai Baba, que como tú sabes esas experiencias son tanto en lo personal, cuando él se presenta personalmente, ¿no? Frente a ti, aún estando en cuerpo físico en la India, y la otra son cuando él se aparece adentro de un sueño y como él dice, nosotros no tenemos el poder de poder atraer, de atracción, ¿no? Sino que él es que decide venir, visitarnos en sueños y así pues he oído mucha experiencia en los dos tipos, ¿no? que acabo de mencionar. Y eso para mí fue muy impresionante porque realmente yo entendí que era un gran maestro. Entonces uno ahí se puede dar cuenta que realmente nosotros no somos seres que como decimos a veces somos así, nacido así y ya no podemos cambiar. Al contrario, somos seres completos, somos seres que tenemos todos los regalos de Dios adentro de nosotros mismos y lo vamos entonces descubriendo y redescubriendo en la medida que tomamos conciencia de que ello está ahí, que nosotros no somos solamente un cuerpo limitado, que no somos solamente una mente dual, que sino somos luz, energía, conciencia. Pues en el momento que nosotros logramos, aunque sea vislumbrar, aunque de manera un poco lejana, y sentir y vivir ciertos estados de conciencia, es cuando nosotros pues tenemos la fuerza entonces de seguir en ese camino, en esa maravillosa aventura que es el camino espiritual. No hay aventura más grande en la tierra, por todo lo que somos aventureros. Yo soy un hombre aventurero de alguna manera, o me retengo tal, y creo que no hay aventura más grande, el crecimiento en lo espiritual, porque es cambio permanente, constante, segundo tras segundo, de cada pensamiento, palabra y acción. Que hoy, en ese momento, yo puedo estar hablando contigo y te estoy transmitiendo una idea que hoy tiene cierto grado de conciencia, pero ya dentro de una hora, por unas experiencias que uno pueda hacer en el nivel interior de sí mismo, en el contacto con tu realidad interna, puede entonces variar ya esa experiencia y tener un nivel de conciencia más expandido sobre el mismo punto. Y eso pues es lo más maravilloso que me podía haber pasado, estando con la divinidad en la tierra, que es para mí Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Bien, Mauro, estamos haciendo una entrevista desde San José, Costa Rica, República Dominicana, con Mauro Previato, un italiano residente en Santo Domingo. Mauro, ¿qué significa Sai Baba en tu vida? Sai Baba realmente en mi vida ha representado la concientización de que no somos solamente el cuerpo físico, que era una cosa que yo creía totalmente. Era una persona que trabajaba fácilmente 8 y 10 horas, descansaba 1 hora, comía otra hora y se iba a hacer deportes, y yo pensaba ser total y completamente el cuerpo físico. No tenía conciencia de nada más que no fuera mi cuerpo físico, y me actuaba, y toda mi actuación era a través de esa forma, que es una forma totalmente exterior. Por lo tanto, ha implicado o implicó que los grados de alegría que uno alcanzaba, que eran muy altos, o mejor dicho, aparentemente muy altos, también se sumaban a estados de tremenda tristeza o aparentemente muy bajos. ¿Por qué digo eso? Porque cuando nosotros vivimos nuestra experiencia hacia afuera, hacia lo exterior, hacia lo material, sí, podemos lograr grandes satisfacciones, pero son momentáneas, son satisfacciones que son finitas, y por lo tanto como tal tiene de por sí una tristeza que es implícita,
En el momento que nosotros nos compramos un carro o logramos un buen negocio, exultamos. Pero en el momento después que podamos también perder un buen negocio o chocar el carro, pues somos los más tristes del mundo. Sin embargo, si lo vemos desde el punto de vista interior, realmente no ha pasado nada. Es solamente nuestro nivel mental que, como está identificado con esa parte ignorante, que no conoce, que desconoce total y completamente qué es el ser, qué es la vida, es la que reacciona. Y nosotros, pensando y creyendo que somos esa parte, pues asumimos esos estados de alegría y de tristeza. Pues el zafarme, el poderme poner un poquito por encima, porque tú sabes que esos trabajos nunca terminan, pero ponerme un poquito por encima de todo eso me ha permitido esencialmente dos cosas, que fueron dos bendiciones y regalos que Swami me ha dado. Uno, un nivel de paz indescriptible respecto a lo que yo realmente vivía anteriormente, ¿no? Como agente de negocio, como persona material. El otro, un nivel de amor y comprensión que jamás yo hubiese sospechado poder tener. Al contrario, yo pensaba que yo no era una persona realmente con grande capacidad para poder amar, porque realmente estaba y todavía tengo graves defectos. Entonces Sai Baba nos señala que todos tenemos adentro los 6 enemigos, ¿no? Los celos, la lujuria, la ira, la codicia, el ego, el orgullo. Pues todos tenemos lo católico, porque yo también era católico de nacimiento y canté 10 años en el coro de la Iglesia Católica. Pero como católicos los conocemos como los 7 pecados capitales. Sin embargo, son nuestros enemigos internos, son aquellos que nosotros tenemos que mantener vigilados. Entonces, eso es maravilloso, encontrarse con la enseñanza de Sai, porque Sai Baba realmente a través de una forma simple, de una forma que no se comunica nunca con tu mente, sino siempre y permanentemente con tu yo verdadero, que eres tú, alma, que eres tú el ser. Él logra transmitirte fórmulas tan sencillas de cómo tú auto-observarte adentro de esos procesos de ira, a esos procesos de lujuria, a esos procesos de gula, ¿no? Etcétera, etcétera, en los cuales tú puedes ir poco a poco a hacer lo que él llama, o ha llamado, y ha bautizado, y ha creado como límite a los deseos. Ese es un programa maravilloso que tal vez nosotros mismos de la organización Satya Sai, aunque tengamos tantos años ahí, tal vez no hemos aprovechado todo el valor que tenga ese programa, porque es un programa que para todo aquel que lo aplica le puedo garantizar 100% que va a obtener resultados y en el acto, porque a través de eso y de muchísimas cosas más, muchísimas atenciones más y bendiciones más, Sai Baba ha ido transformando paso a paso, poco a poco, como un maestro, como un padre, y también muchas veces, la mayoría diría yo, como una madre, amoroso. Ha ido paso a paso moldeando, modificando, esperando con paciencia al hijo amado. Por eso pues entiendo que esos cambios, paz y amor, es lo que uno encuentra cuando se acerca a ese ser de luz. De verdad que me es complicado darle una definición comprensible, porque... Mauro, te pregunté qué significa Sai Baba en tu vida, pero ahora quiero preguntarte, aunque lo has expresado de alguna manera indirecta en tu respuesta, ¿cómo es la presencia, cómo se siente la presencia de Sai Baba en la vida de cada devoto? Pues mira, es una pregunta muy interesante, al mismo tiempo conlleva un nivel sutil de respuesta. O sea, no te pudiera responder, cantando yo siento su energía, orando o meditando yo siento su energía. Esa es la parte exterior y él la señala. Él dice, no, meditar no es solamente ponérselo un poquito en la mañana y un poquito en la noche. Meditar sobre tu conexión con Dios, tu conexión con lo que podemos llamar también como sinónimo, porque la vida es Dios. La vida es algo que permanentemente te dice qué es correcto para ti y qué es no correcto para ti. Es el más grande maestro que haya. Y como decía alguien por ahí, antes de la Biblia
se escribió un gran libro, Dios escribió un gran libro, y ese gran libro es exactamente la creación. La creación tiene toda la respuesta. Por lo tanto, en mi vida, experimentar a Sai se ha vuelto hoy, después de 17 años de labores, de trabajos, de servicios, porque el servicio es el más grande transformador de conciencia que pueda haber, la entrega al prójimo, olvidarte de ti mismo, ha hecho una conexión. Esa conexión se obtiene justamente utilizando los canales que Swami ha creado adentro de la organización. Él ha creado 3 salas, que las 3 al final son alas de servicio. Educación, ¿verdad?, que es un ala que da servicio a los niños en valores humanos, enseñándole los 5 grandes valores humanos. El área de servicio en sí, que es dar comida, dar una palabra de amor a personas pues que la necesiten, que han sido menos afortunados de uno en esa encarnación, ¿verdad? Y la otra área, que es el área de devoción, en la cual uno, a través de charlas de concientización, logra dar un servicio para que también otros puedan vivir un poco más libre de lo tanto atajo que la vida material nos da, de lo tanto atajo y trampa que la vida material nos tiene. Y por lo tanto, pues, esas 3 áreas son los instrumentos básicos que Swami utiliza en el momento que nosotros entramos en la organización y de verdad nos entregamos a ella. Poco a poco vamos a ver cómo todo nuestro ser empieza a vibrar en otros grados de conciencia. Esos son los estados, ¿no?, que han logrado permanentemente el Cristo cuando ha venido, Madre Teresa de Calcuta y todos los grandes santos, San Francisco de Asís, que podía hablar con los pajaritos y con los animales, ¿no? Pues esos son los estados elevados de conciencia, que también la psicología moderna, ¿no?, la transpersonal, habla mucho de ello, ¿no?, que es justamente la diferencia entre la psicología antigua, vamos a llamarla así, porque ya eso es pasada, y la psicología transpersonal, la cual nos habla que la diferencia entre las 2 psicologías son que la transpersonal estudia los estados de conciencia, lo estudia como algo verídicos y comprobable, como ciencia. Por lo tanto, pues, el que se acerca a Sai, a través de esas 3 áreas, va afinando parte de sí mismo, que es la parte interna, son los dones de Dios que tenemos. Todos tenemos esos dones, están dentro de nosotros. Entonces, en la medida, por eso que cada uno de nosotros es diferente. No hay 2 iguales en el mundo. Dios no repite, como dicen por ahí. Por lo tanto, si Dios no repite, cada ser es único. Cada uno de nosotros podemos sentir que somos únicos. Yo le diría a los radio oyentes, con tu permiso, que sientan que son seres únicos e irrepetibles. Son el centro del universo. Que no se sientan, no debemos sentirnos pequeños. Somos grandes seres al servicio de Dios, que debemos amar al prójimo. Pero para amar, pues tenemos que hacer ese camino de autotransformación que se da a través de esas 3 áreas, para resumirte, ¿no?, porque como divago primero, después trato de resumir, pues claro, a través de las 3 áreas de la organización, que se puede hacer adentro de las 3 áreas o afuera de las 3 áreas, eso no es importante. Baba dice, si eres católico, pues hazte mejor católico, ¿no? Y si eres mejor budista, hazte mejor budista. El fin de Sai Baba no es hacer proselitismo, pero sí es importante practicar con fe, entregarse al prójimo. Entonces la transformación viene, el que da recibe 2 veces. Al recibir 2 veces, entonces tú entras en un estado de común unión, de comunión con todo tu hacer. Tú no mueves un vaso sin preguntarte, y eso le agradará a Dios, y eso será algo que le gusta a Él, o a mi maestro, ¿verdad?, o a mi guía, o sea, cada uno con quien se quiera conectar, ¿no?, en otros niveles de conciencia. Pues a través de esa pregunta la vida te va a dar, o sea, tu conciencia, si realmente esto es correcto o no. Todos deberíamos, antes de hacer una acción, estará, en mi caso, ¿verdad?, en nuestro caso, que somos devotos Sai, o seguidores de su enseñanza, lo que yo voy a hacer ahora, en ese momento, ¿hace feliz a Swami?
¿Está contento Swami con lo que yo voy a hacer y realizar? ¿Es correcto? Él aprobaría eso según sus mandamientos de amor y de justicia y de rectitud. Entonces, si nos preguntamos eso, nuestra conciencia automáticamente nos va a responder. Y en la medida que vamos afinando, vamos a ver cómo todo lo que, cada acción, como lo decía al inicio, porque todo viene con una misma conexión, ¿no? Cada acción, cada pensamiento es visualizado, es chequeado, es supervisado permanentemente por esa supraconciencia que está en nosotros, que es el yo verdadero en nosotros, el cual se encarga de supervisar y aprobar o no aprobar ciertas actitudes que nos pueden llevar al máximo de beatitud o al máximo fracaso. Pues qué bien, Mauro, realmente una temática muy enriquecedora. Hemos llegado ya a los 30 minutos de la entrevista y uno siente que desea seguir. Mauro, lo único que te pido es el compromiso de que hagamos una segunda parte en donde terminemos esa temática tan linda realmente, claro que sí, nos has enseñado a todos, y también algunas de las experiencias que has tenido. Por el momento, pues lo que tengo que darte son las gracias, Mauro, por tu tiempo. Gracias a ustedes, gracias a todos los radio oyentes, siempre un placer para mí poder dar testimonio de mis vivencias, porque realmente tú entiendes que a través de tus vivencias tú puedas dar un barlume de luz, un poquito de luz a otras personas que en ese momento se puedan sentir abatidos, que piense que la vida no es bonita, o que piense que la vida no es alegría, no es fuerza, no es color, no es... Les digo que no, Dios está dentro de nosotros, y descubrirlo en cada experiencia de cada día, lo más maravilloso que nos pueda pasar. Muchas gracias. ¿Qué son las asociaciones y centros Satya Sai en los países? Una inspiración para la humanidad y un camino de transformación a través de la práctica de valores humanos. Presentamos noticias de las asociaciones Satya Sai de Latinoamérica. Continuamos con la segunda parte de la entrevista iniciada en el programa anterior al licenciado Marcelo Bernstein, coordinador de difusión para América Latina de la organización Satya Sai, sobre el nuevo comité de expansión del mensaje. Marcelo, qué bien estar escuchando todo esto. Quisiera preguntarte, a los centros Sai, a los grupos, a las organizaciones Sai de cada país, ¿qué les podemos recomendar, sugerir para que ellos también se integren de esta manera orgánica a los proyectos y planes que está haciendo la organización? Porque hay algo que no podemos dejar de lado, Marcelo, y todos lo vivimos. Mucha gente quiere hablar de Sai Baba. En el momento en que cada uno se encuentra con la figura del avatar, conoce y se ilumina, dice, todos hemos pasado por eso, decimos, yo quiero que todo el mundo sepa esta maravilla. Sonisté Rodríguez me dijo algo que nunca se me olvidará: la mayor experiencia que tiene un ser humano es conocer a Sai Baba y realmente entender que cuál es la maravilla de seguirlo. Entonces, en ese momento, en ese instante de la vida, uno quiere que las demás personas que uno ama, tus hijos, tus padres, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, salir corriendo y decirles, mire, existe esta cosa maravillosa, pero bueno, no se puede hacer así nomás, cada uno por su lado, en una explosión, en una diáspora casi de caótica. Entonces, ¿cómo le podemos decir a las organizaciones que nos vayamos organizando en esa difusión? Y todos, como decís vos, de una manera integral y bajo la sombrilla de lo que es la organización SAI y el área de difusión que tenés a cargo. Mira, la verdad que la pregunta es maravillosa, porque yo siempre digo que conocer a Sai Baba es como cuando uno se pone de novio, uno se enamora primero y le parece todo maravilloso, y todo en tu vida es un milagro tras otro, desde cosas fantásticas o milagros increíbles hasta pequeños milagros cotidianos que uno se los atribuye a Sai Baba, desde que el bus te llegue
en horario cuando tú estás llegando tarde y llegue demorado para no hacerte llegar al trabajo, hasta, no sé, encontrarte 3 monedas para pagar el bus cuando no tenías cambio, no sé, tonterías que mínimas del hecho cotidiano, de la vida cotidiana, y que cuando te suceden uno automáticamente se lo atribuye a Saibaba y empieza a sentir de que realmente es el que es y que la vida al lado de él es un milagro permanente. Entonces uno lógicamente quiere ir a contarle a todo el mundo, pero en realidad lo que pasa es que no todo el mundo tiene ganas de escuchar. Uno muchas veces se olvida de que la comunicación es un camino de 2 vías, está el que emite y el que recibe, y no todo el mundo tiene ganas de recibir lo que uno emite, porque no tiene ganas, siente que puede afectar su creencia, porque no es el momento, porque uno, qué sé yo, infinidad de razones. Como organización SAI no podemos, o debemos, mejor dicho, ser muy cuidadosos para no repetir esa experiencia. Entonces no es cuestión de salir a contar a ciegas y a tontas o ciegas y a locas, como decimos por aquí, Saibaba esto, Saibaba lo otro, y no discriminar o no discernir cuál es el mejor momento, la mejor herramienta, las palabras adecuadas. Entonces lo que intentamos con este proyecto de expansión del mensaje es tratar de utilizar todos los canales de comunicación posible, desde la prensa escrita, desde la prensa radial, la prensa televisiva, la prensa digital, la prensa bloguera, la prensa tuitera, la prensa facebookera, todas las diversas herramientas de comunicación que existen hoy en día, más las que van a venir, que son muchas más, pero queremos hacerlo de un modo ordenado, porque, a ver, si puedo tratar, tú corrígeme por favor a ver si se entiende lo que quiero transmitir, ¿no? Te pido por favor que me ayudes en esto. Claro. Nosotros lo que tenemos que tratar es que el mensaje si bien todos nosotros somos diferentes y somos únicos, y SAI se manifiesta en nuestras vidas en una forma que es personal e intransferible, como organización debemos transmitir su vida y su mensaje de un modo lo más parejo posible, no uniformado, pero sí de un modo coherente, que la persona que escuche de Saibaba en un periódico de Costa Rica reciba el mismo espíritu y la misma inspiración que aquel que lee un blog en Chile y aquel que escucha un programa de radio en Perú reciba el mismo impacto o las mismas herramientas o el mismo espíritu del mensaje de aquel que está leyendo el blog de tal centro en Tegucigalpa. Entonces, para eso tenemos que trabajar mucho como organización y tener prioridades de qué comunicar. Durante muchos años, como se fue haciendo en forma voluntarista o porque alguien tenía un amigo en algún medio o alguien era invitado a tal programa, etcétera, fuimos haciendo las cosas como nos salían. Y muchas veces al actuar así se pierde foco, se pierde también oportunidades, pues muchas veces perdemos mucha energía tratando de explicar un milagro, y realmente es lo menos importante del mensaje de SAI a lo mejor, porque el mayor milagro no es si materializa o no materializa, si resucita o no resucita. El mayor milagro es la transformación de nuestras vidas. El mayor milagro que yo puedo contar de Swami es como yo pasé de ser una persona mala a ser alguien menos malo, porque no me considero todavía ni bueno ni sanado, pero ese es el mayor milagro, el de la transformación. Pero como yo no soy la organización ni mi transformación personal ni es lo más relevante para el resto de la sociedad, sí es importante para la sociedad saber que los programas de la organización SAI no son programas religiosos, no son programas que te obligan o te inducen a abandonar tus creencias, no tenés que ni tenés que dejar tu vida afectiva, ni laboral, ni te van a pedir plata, ni te van a sugerir que pongas plata, todo lo contrario. Tenemos que transmitir que el mayor milagro de Swami es la transformación del corazón, pero que también se manifiesta en los hospitales de excelencia médica, que son los hospitales con menor tasa de mortalidad por operación del mundo, donde son los únicos hospitales del mundo donde todo el mundo está con una sonrisa a flor de labios y en el corazón, tanto pacientes como médicos,
como enfermeras y personal administrativo, que las escuelas muchas veces solemos decir como diferencial que el programa de educación, uno de los diferenciales del programa de educación en valores humanos es que son gratuitos. Y a lo mejor eso puede ser un diferencial en países donde la escuela no es pública. Pero en muchos países, incluyendo la Argentina, tenemos educación pública de muy buen nivel académico, entonces no tienen ningún diferencial decir que Suami tiene las escuelas, Saibaba tiene escuelas primarias, secundarias y universidades de excelente nivel académico y gratuito, porque aquí también lo hay, y en muchos países de Latinoamérica también lo hay. Entonces hay que buscar los diferenciales. ¿Cuáles? Que se trabaja la currícula como en cualquier otra escuela del mundo, pero está atravesada o transversalmente por los valores humanos, donde la formación del carácter y la formación del ser está por encima de la currícula, y que se puede enseñar con amor, se puede enseñar con reglas claras, se puede inspirar al alumno, ¿no? Que el conocimiento llega por inspiración y por la coherencia del maestro, no por las imposiciones. En fin, hay una serie de valores diferenciales que son más importantes, por ejemplo, que la gratuidad. Y muchas veces esto lo tienen claro algunas personas, pero la organización SAI somos todos, no algunas personas. Entonces tenemos que trabajar, o la idea es trabajar muy fuertemente en comunicar primero muy bien hacia adentro, para que después naturalmente podamos salir a comunicar hacia afuera. Porque realmente yo no creo, y creo que tú vas a coincidir conmigo, que no vas a ser ni el único programa de radio que va a haber en la región, ni el mejor ni el peor, vas a ser una herramienta más de difusión que Saibaba va a tener a través de la radio como instrumento. Así como han surgido ya 3 programas en la Argentina y otro en Venezuela, sería interesante que todos los programas tengan una misma línea, no que sean todos iguales y calcados como si fueran una cadena, una franquicia espiritual. Lo que digo es que la inspiración que el oyente obtenga escuchando Saibaba Amor en Acción sea similar a la que obtenga cuando escuche el programa de Saibaba Rosario, o el de Venezuela, o el de Luján, o el de La Plata, o los que van a venir. No pues los programas sean calcados, sino porque hay una coherencia en el mensaje, hay una convicción en las prioridades a transmitir. No sé si soy claro, vos por favor corregime. Marcelo, más bien te hemos entendido tan claramente que sería yo el que te preguntaría si esto se puede interpretar de otra manera, si eso se podría interpretar eventualmente como que tenemos 2 tipos de comunicación. Uno, la difusión personal que tenemos con el avatar, con el corazón del avatar, que eso lo encuentra cada persona en algún momento, pero sí. La otra, como organización y como tal, tiene que ser una ciencia. Tenemos que entender que es una ciencia la comunicación actualmente, que la gran característica del siglo XXI es precisamente eso, la comunicación. Y entonces, como ciencia, tenemos que tener un orden científico, que eso es lo que está tratando de propugnar la coordinación tuya de difusión. No sé si también así se podría explicar. Yo siento que sí, hay comunicaciones todo, porque uno todo el tiempo está emitiendo mensajes, hay mensajes corporales, mensajes gestuales, o comunicación gestual, comunicación corporal, eso lo saben muchas personas, por ejemplo, que trabajan, no sé, con recursos humanos, y tú vas a una entrevista laboral y podés hablar maravilla de ti mismo, pero si te estás comiendo las uñas o no te cuesta mirar a la cara a la persona que estás hablando, estás transmitiendo con tus gestos o con tu postura un mensaje diferente al que estás diciendo. En el camino espiritual es exactamente lo mismo, y es más necesaria aún la coherencia. Entonces tenemos como herramienta de difusión ser muy claros en primero ser, para después salir a ser. Lo que pasa que en el camino espiritual estas cosas van en paralelo, estos procesos van en paralelos. Muchas veces sabemos perfectamente que Saibaba no nos pone en los lugares donde nos pone por nuestros merecimientos, pues en el camino espiritual no hay premios ni castigos, sino porque es el lugar donde Dios sabe que es donde tenemos que estar durante un periodo de tiempo determinado que solo Él sabe, para nuestra propia transformación. Pero mientras ese proceso maravilloso va ocurriendo, hay que jugar el juego, hay que actuar en la obra en la cual nos pusieron a actuar. Entonces, si en esta etapa estamos siendo colocados a servir a través de la difusión, bueno, mientras vamos haciendo todo lo que haya que hacer para nuestra propia transformación, en el proceso también, en forma simultánea, vamos a estar tratando de servir de la
forma más excelente posible y más digna del nombre de SAI a través de las diferentes herramientas de difusión. Es un proceso que va en paralelo. Acá si no sería más fácil. Si no fuese un camino espiritual y de transformación, sería más fácil para la organización SAI salir a contratar periodistas profesionales, consultoras de prensa, agencias especializadas, gente que nos va a decir exactamente los consejos propios de la profesión necesarios para tener el programa de radio más lindo, el programa televisivo con más rating, la página web más visitada, cómo vamos a estar mejor posicionados en Google, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como no pasa por ahí, sino que pasa por la transformación de las personas, nuestra como individuos y de quienes reciban el mensaje como receptores, entonces tenemos que hacerlo como cualquier otra actividad de servicio, trabajando por la excelencia, despreocupándonos de los resultados, porque los medios son nuestros, pero los resultados y el hacedor en definitiva es Dios. Entonces es un trabajo que es muy intenso, muy interesante y en el cual no tenemos escapatorias y lo asumimos también como parte de nuestro camino espiritual. Habrá quien necesite meditar, habrá quien necesite servir, habrá quien necesite cantar y habrá otros que necesitemos trabajar o servir desde el área de difusión para nuestra propia transformación. Pero eso no nos tiene que hacer olvidar que el fin de la difusión es lograr difusión de calidad y de excelencia SAI como cualquier otro servicio dentro de la organización SAI. Pues qué bien, entonces hemos tenido la segunda parte de la entrevista a Marcelo. Dentro de 8 días tendremos la tercera y última parte. Qué importante es que los miembros de la organización, especialmente los que ocupan cargos directivos y coordinadores, estén en este contacto también con los oyentes, devotos y no devotos, miembros y no miembros de la organización. Pero el tiempo nos ha comido, como siempre. Buenas gracias a Bhagavan Satya Sai Baba por la inspiración que nos ha dado, a Uriel Dávila por los controles técnicos detrás del vidrio y a José Miranda también el control master que permite que esto llegue hasta ustedes. Pues para nos despedimos. Sí, claro. ¿Lo hacemos en hindi? Sí. ¿Cómo diríamos que Dios los bendiga? Bhagwan ji ki kripa hai. Que todos los seres del mundo que nos escuchan sean felices. Que sab log jo humko sun rahe hain hamesha khush rahen. Y que nos esperen la próxima semana. Que ab hum agle hafta ke liye इंतजार करेंगे. Sairam. जी भर के भक्तों को नचाना, जी भर के Empieza el día con amor. Pasa el día con amor. Termina el día con amor. Ese es el camino a Dios.